Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados 3.297 del presente año y 3.468 también del presente año, formados por apelaciones directas de sentencia en amparo en la acción promovida por William Elías López, quien actuó en calidad de mandatario judicial con representación del señor Óscar Aníbal Valenzuela contra el registrador del Registro General de la Propiedad de la Zona Central. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones de la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. Quien promovió la acción de amparo señaló como acto reclamado las inscripciones de dominio de derechos reales números 4 y 5 y anotación preventiva letra A de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central al número 60.190 folio 194 del libro con 1485 de Guatemala. La Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en el fallo apelado de fecha 2 de junio de 2017, consideró: de la conclusión del tribunal y del criterio jurisprudencial a aplicar en el presente caso. De los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte de Constitucionalidad aplicables al presente caso, este tribunal cita como premisa el primero de los arriba transcritos, el cual dice, abre comillas, otorgamiento de la protección constitucional con efectos definitivos o plenos. Se ordena la cancelación de las inscripciones viciadas y el restablecimiento total del ejercicio de los derechos transgredidos cuando los medios de convicción aportados por las partes al proceso constitucional han permitido concluir en forma irrefutable que él o los instrumentos públicos que originaron las inscripciones registrales objetadas carecían de validez. Cierra la cita. En el presente caso ha quedado de manifiesto la falsedad de la firma que calza el mandato contenido en la escritura número 34, autorizada por el notario Maximiliano Adolfo Chalí en fecha 13 de abril de 2010, atribuida a Óscar Aníbal Valenzuela, y debido que con base a este mandato se enajenó sin su consentimiento y de manera obviamente ilícita tal finca, con lo cual se le despojó ilegalmente de su derecho de propiedad sobre tal inmueble, identificado con el número 60.190 folio 194, libro 1485 del Departamento de Guatemala. El tribunal, en aras de la tutela constitucional que amerita el derecho de propiedad privada garantizado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por haberse configurado los supuestos que contiene el criterio del Tribunal Constitucional antecitado, estima procedente otorgar el amparo solicitado de manera plena y como consecuencia deviene necesario dejar en suspenso definitivo el acto de autoridad reclamado consistente en la cuarta inscripción de dominio sobre la finca de mérito, operada el día 7 de julio de 2010 y las demás que de ésta se deriven, mismas que quedan sin efecto y valor legal alguno, debiendo librar el despacho correspondiente para que la autoridad recurrida cancele tales inscripciones de manera definitiva. Con fundamento en lo que establece el artículo 298 del Código Procesal Penal y en vista de que de los hechos acreditados en el presente procedimiento se aprecia la posible comisión de delitos de acción pública, deviene procedente certificar lo conducente a la Fiscalía del Ministerio Público, a efecto de hacerlo de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, la condena en costa será obligatoria cuando se declare procedente un amparo. En el presente caso, por la forma particular en que ocurrieron los actos que sustentan la decisión del tribunal y por haber actuado la autoridad impugnada con evidente buena fe en el presente proceso,
no se hace especial condena en costas. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió otorga amparo a Óscar Aníbal Valenzuela para los efectos positivos del otorgamiento de la protección constitucional, restablece al solicitante del amparo en la situación jurídica afectada, deja sin efecto de manera plena o definitiva la cuarta inscripción de dominio y las que de ésta se deriven operadas por el Registro General de la Propiedad de la Zona Central respecto a la finca número 60.190, folio 194, libro 1485 de Guatemala, así como todas las inscripciones registrales derivadas de la anterior. Se conmina al Registrador General del Registro General de la Propiedad de la Zona Central a dar estricto cumplimiento a lo decidido en esta sentencia dentro del plazo de 5 días de recibida la ejecutoria de este fallo, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se le impondrá la multa de 3,000 quetzales sin perjuicio de las demás responsabilidades que la ley establece. Para los efectos positivos del fallo deberá remitirse a dicha institución certificación de lo resuelto o, en su caso, librarse el despacho correspondiente. Al encontrarse firme el presente fallo, certifíquese a la Fiscalía del Ministerio Público para los efectos legales correspondientes. No se hace especial condena en costas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia en su calidad de terceros interesados y apelantes en el presente proceso: Wilber Roberto Chaj Pineda, quien actúa con el auxilio de la abogada María Eugenia Villaseñor Velarde, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable Corte de Constitucionalidad, abogados, público presente. En el presente caso voy a referirme exclusivamente a la sentencia proferida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en virtud de que el amparo no es un juicio de conocimiento, sino es para la reivindicación de los derechos constitucionales vulnerados. En el presente caso, todos reconocemos la validez que tiene el artículo 39 de la Constitución en relación al derecho de propiedad privada. En este caso, se está reclamando la reivindicación de la finca número 60.190, folio 194 del libro 1485 de Guatemala. En la sentencia proferida por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal de Amparo, en su numeral primero deja sin efecto y de manera plena la cuarta inscripción de dominio, así como las inscripciones que de ella se derivan. Señores magistrados, la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones no tenía, al momento de conocerse el amparo, el poder para declarar la nulidad o la falsedad de los instrumentos públicos que han sido impugnados. Por otra parte, dejó sin efecto y de manera plena la cuarta inscripción de dominio, así como las inscripciones que de ella se deriven. Cuando dice que de ella se deriven, señores magistrados, está dejando al arbitrio del representante del Estado que deba ejecutar esta acción, cuáles son aquellas acciones que deben ser declaradas nulas. Por otra parte, dejó con valor los instrumentos públicos originales, o sea que a pesar de que declara la procedencia del amparo de manera plena, deja vigentes los instrumentos públicos que originan la presente acción. En ese caso, debió haber ordenado que se
recurriera a la vía correspondiente a dilucidar si en dichos instrumentos públicos había nulidad o falsedad. Estamos de acuerdo con que se le conceda el amparo al amparista, pero que éste sea en un lapso de tiempo prudencial para que él pueda recurrir ante los órganos competentes para establecer la nulidad o la falsedad de los instrumentos públicos. Por otra parte, manda certificar lo conducente al Ministerio Público, estando todavía con valor los instrumentos públicos que originan la presente acción, con lo que se está violentando el debido proceso y se violenta además el principio de inocencia. Señores magistrados, por lo anterior solicito que se ampare al solicitante señalándole un plazo prudencial para que se asista a la instancia respectiva a establecer si existe nulidad o falsedad en los instrumentos públicos que han sido impugnados. Y que es hasta en ese momento en que se deberá certificar lo conducente al Ministerio Público, si así fuera el caso. Lo anterior lo baso en los expedientes 1723 del 2007, 1395 del 2008 y 1748 de 2008 de esta honorable Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Villaseñor Velarde. Continúa la audiencia con la intervención del solicitante del amparo, William Elías López Paz, en calidad de mandatario judicial con representación del señor Óscar Aníbal Valenzuela, quien actúa bajo su propia dirección y procuración. Queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Buenos días a todos los presentes, a los abogados que hoy nos acompañan. Efectivamente, comparezco a esta audiencia como mandatario judicial con representación del señor Óscar Aníbal Valenzuela, único apellido. Todo esto pues está debidamente acreditado con el testimonio de la escritura pública correspondiente. Comparezco, señores magistrados, a esta sala, toda vez que fue impugnada la sentencia de fecha 2 de junio del año 2017 por medio del recurso de apelación, en la cual pues dicha sentencia fue promulgada por la Honorable Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil, constituida en Tribunal y Amparo, dentro del expediente número 01192-2016-00117. Dentro de la presente acción constitucional de amparo, señores magistrados, pues ha quedado plenamente probado que mi representado jamás, nunca dio su consentimiento, otorgó su voluntad y firmó instrumentos públicos en el cual conste la venta o la compra-venta de su propiedad, que en este caso es la finca 60.190, folio 194 del libro 1485 de Guatemala. Mi representado compró este bien inmueble el 26 de marzo de 1985 al señor Octavio Abel Herrera Chávez, mediante escritura pública. Desde esa fecha, él es el propietario de ese bien inmueble. Posteriormente, pues, indican que él otorgó un mandato a una persona que se llama Patricia, según testimonio de la escritura número 22, el cual él nunca dio su consentimiento, la firma que está en ese documento no le pertenece, ¿verdad? Tampoco él se encontraba en el país de Guatemala en la fecha. Señores magistrados, quisiera pues revisar dichos documentos, que me otorgaran el permiso, ya que pues necesito corroborar las fechas de esos instrumentos públicos. Al lugar puede hacerlo, abogado. Como les estaba narrando, pues mi representado, el señor Óscar Aníbal Valenzuela, no se encontraba en el país de Guatemala, se encontraba residiendo en los Estados Unidos de América, cuando se firmó el instrumento público número 22, donde él supuestamente otorga un mandato
a la señora Patricia Lisset Pinto Portillo. Él en este documento fue identificado con el pasaporte extendido por los Estados Unidos de América con número B 90.489, extendido en Washington de los Estados Unidos de Norteamérica. En este caso, señores magistrados, tengo aquí ese pasaporte, un pasaporte realmente antiguo. Este le fue otorgado a mi representado en Washington el 16 de noviembre de 1981, ¿verdad? Y expiró, y dice acá que tiene validez 5 años, expiró en 1986, el 15 de noviembre. Por tal motivo, este documento que fue usado para realizar ese instrumento público ya había expirado, no tenía ninguna validez. Y en esa fecha que se firmó este mandato, el día 13 de abril del año 2010, mi representado ya contaba con su nacionalidad norteamericana, ya era ciudadano estadounidense, y eso lo probamos con su pasaporte número 457.824.096, el cual le fue expedido con fecha 20 de febrero del año 2009 y expira el 19 de febrero del año 2019. Él, cuando supuestamente se firmó este instrumento público, ya tenía su ciudadanía americana. Tampoco, señores magistrados, se encontraba en el país de Guatemala, y esto también lo demostramos con el movimiento migratorio, ¿verdad?, el cual está dentro del expediente, dentro de la acción constitucional de amparo, en donde pues la Dirección de Migración nos indica que él ingresó al país el 16 de abril del año 2011, volvió a salir el día 23 de abril del año 2011, regresó nuevamente a nuestro país el 24 de octubre del año 2014 y asimismo volvió a salir el 10 de noviembre del año 2014. Asimismo, señores magistrados, también les indico que según instrumento público número 49, de fecha 22 de abril del año 2010, el señor supuestamente la señora Patricia Lisset Pinto Portillo, en representación del señor Óscar Aníbal Valenzuela, vendió el inmueble al señor Wilber Roberto Chac Pineda. En dicho instrumento público también carece de muchos errores de formalidad, toda vez que en este instrumento indica que según testimonio de la escritura número 22 autorizada el día 13 de abril del año 2010, mi representado le otorgó supuestamente el mandato, pero algo bien importante que quiero acotar es que dice que dicho mandato fue inscrito en el Archivo General de Protocolos del Registro Electrónico de Poderes, transcrito al número humil del Poder 13.572, de fecha 16 de abril del año 2010. Dicho mandato no existe. El número que consignaron en este instrumento público no existe inscrito en el Archivo General de Protocolos. Asimismo, en ese mismo instrumento, en su cláusula cuarta, dice de la aceptación, el señor Óscar Aníbal Valenzuela está aceptando la venta. ¿Cómo va a aceptar la venta si él supuestamente la estaba vendiendo? Ese es otro error también garrafal que hay en este instrumento público. Posteriormente hicieron las ampliaciones, ¿verdad?, según el testimonio de la escritura número 75 de fecha 17 de junio del año 2010, y continuó todavía con el mismo error que les comentaba de la inscripción del mandato, un mandato que nunca existió, ¿verdad?, porque puede corroborarse plenamente.
Con estos instrumentos públicos fue despojado mi representado de su bien inmueble, de su propiedad. Y por tal motivo, yo le solicito a ustedes que se quede firme la sentencia dictada con fecha 2 de junio del año 2017, toda vez de que mi patrocinado jamás ha vendido su propiedad y los instrumentos públicos que utilizaron para hacer los negocios jurídicos nunca surgieron a la vida jurídica, jamás nacieron porque no hay consentimiento, no se otorgó la voluntad, el precio y todo lo demás, todo eso es falso, es ficticio, ¿verdad? El cliente nunca firmó, nunca estuvo en el país. Por tal motivo, señores magistrados, les solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación planteado y se rectifique la sentencia en el sentido ya promulgado. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado López Paz. Finaliza la audiencia con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, amparo y exhibición personal por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados, y buenos días a los colegas. El solicitante de la vista pública, el apelante en este caso, consideramos que no le asiste la razón, toda vez de que no indica el vicio esencial en que incurrió el Tribunal Constitucional al otorgar de forma definitiva el amparo promovido por el hoy amparista. Número 2, como presupuesto esencial para la viabilidad de la procedencia del amparo, es requisito sine qua non de que exista un agravio. Este debe ser obviamente reparado a través de la constitucional. Hecho el estudio de rigor, honorables magistrados, la presentación considera que le asiste la razón al amparista. Consideramos de que el fallo judicial está ajustado a derecho y a las sentencias procesales. Consideramos de que debió otorgarse el amparo de forma semiplena, como dijo la colega que me antecedió, dando un tiempo prudencial al amparista para que en la vía ordinaria común pueda él dilucidar acerca de la nulidad o no de los instrumentos públicos que obviamente adolecen de vicio. Y en cuanto a la certificación de lo conducente que el Tribunal Constitucional profirió, estamos totalmente de acuerdo, razón por la cual el recurso de amparo deviene improcedente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se clausura la presente audiencia. Buen día.